Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escucha? Buenas noches, sí señora, se le oye. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, bienvenidos a estas cipas de la tarea número 3. La idea de hoy es que tengamos un espacio para dar solución o indicaciones y acompañamiento más bien a la solución del ejercicio número 1B. Entonces, ustedes ya saben que pues dentro de las actividades de esta tarea está seleccionar un ejercicio, una letra A, B, C o D para el desarrollo del ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 y 3 sí lo tienen que hacer todos ustedes. Entonces, vamos a esperar un minutico por ahí a las 6:05 que se conecten más compañeros y damos inicio entonces a las CIPAs para orientar el proceso de desarrollo del ejercicio 1B. Bueno, chicos, mientras llegan las 6:05 para poder dar inicio a las CIPAs, por favor me confirman si están registrando la asistencia en el campus virtual para el encuentro de hoy, por favor. Jorge me dice que sí, listo, Jorge, gracias. ¿Cuántos estamos conectados hasta el momento? 6 personas, Jorge Daniel, Luis Fernando, Sara Giselle y Jamie. ¿Todos me escuchan bien? Jorge Daniel Gómez y Jorge Daniel no comprobado, listo, vale, lo tengo presente. Mm, Voy a mirar si todos están registrados.
Entonces, por ejemplo, tenemos a Jamie Viviana. Jamie, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Acá me dice que ya registraste asistencia. Perfecto. Yo no he Stephanie. reportado. Stephanie, no me sale que te hayas inscrito o que estés registrando asistencia para que por favor te conectes al campus virtual, ingreses al campus virtual y antes de ingresar al curso de física general donde están todos los otros cursos, hay un espacio donde están todas las IPAs ofertadas como un cuadro que se llama Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social. Es un cuadrito azul y ahí están todas las IPAs que tienen ofertados para ti tus tutores. Debes buscar la que hable de física general con el nombre de Marta Campos y ahí le hacen inscribirte. Vale, Stephanie, entonces quedo a la espera. Sara, listo. Luis Fernando. Bien. Y Jorge Daniel. Listo, muchachos. Entonces ya con esta lista de asistencia podemos dar inicio a nuestros IPAs. Me confirman cuando vean la pantalla, ¿vale? Aquí ya la ve. Sí, señora. Listo, perfecto. Ven mi presentación en PowerPoint, ¿sí? Sí, señora. Listo, bueno, entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio directo a lo que sería el desarrollo de un ejercicio que también tiene un componente importante en el análisis gráfico, que es uno de los temas que les tocó a ustedes en este primer ejercicio. Vamos a coger uno muy similar, obviamente no va a tener los mismos valores ni es el mismo contexto, pero sí les garantizo que nos va a dar suficientes insumos para un correcto desarrollo del ejercicio, no solamente a nivel numérico, sino también a la hora de entender el fenómeno de saber cómo se analiza la gráfica y cómo se hace un análisis físico de la situación para dar respuesta a las preguntas que nos plantean. Entonces, Em, me permito leer el enunciado. Dice, un auto de masa M igual a 575 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. La siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Básicamente es el mismo enunciado que ustedes tienen, una misma situación. Hay un vehículo en movimiento donde no presenta una aceleración constante, sino que su movimiento está definido por diferentes tramos, ¿no? Y en cada tramo, pues, el objeto que se está moviendo se mueve con unas características diferentes y eso es lo que vamos a entrar a analizar. Entonces, cuando analizamos específicamente la velocidad en función del tiempo de ese móvil, vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro secciones en los que el comportamiento de mi automóvil varía. Ay, discúlpenme un segundo. Ya, bien. Listo, entonces acá tenemos el intervalo uno, tenemos el intervalo 2, tenemos el intervalo 3 y el intervalo 4. Bien, y cada uno de esos pues está definido
por unos tiempos. Entonces, el primer tiempo o el primer intervalo, el primer tramo, está definido entre el tiempo 0 y el tiempo 15 de mi recorrido. El tramo 2 entre el tiempo o el segundo 15 y el segundo 20. El tramo 3 entre el segundo 20 y el segundo 30. El tramo 4 entre el segundo 30 y el segundo 40. Repito, estos son valores muy aproximados a lo que ustedes están trabajando, pero pues el procedimiento para analizarlo es exactamente el mismo. Entonces, aquí vemos pues que nuestra gráfica de velocidad en función del tiempo va cambiando en cada uno de esos tramos. Primero tenemos una velocidad que en el tramo 1 se evidencia que a medida que pasa el tiempo, pues se va aumentando la velocidad, va incrementando de 0 a 30, ¿cierto? En el tramo 2, que ya sabemos que es desde el segundo número 15 hasta el segundo número 20, vemos algo y es que va pasando el tiempo, pero el valor de la velocidad es el mismo, que es 30 metros sobre segundo. En el tramo 3, que dura 10 segundos, porque va del segundo 20 al segundo 30, o sea, dura 10 segundos ese tramo, vuelve a incrementar esa velocidad a medida que avanza el tiempo, pues va incrementando la velocidad hasta llegar a 60 metros sobre segundo. Y en el tramo 4 también hay una variación de la velocidad, pero esta vez no incrementa, sino que comienza a disminuirse, porque nace de 60 metros sobre segundo y llega a 0 metros sobre segundo en un lapso de 10 segundos. ¿Por qué 10 segundos? Porque este tramo termina a los 40 segundos, pero inicia a los 30 segundos de haberse desplazado el móvil. Bien, entonces de esta manera ustedes pues pueden interpretar las gráficas de sus ejercicios. Ahora vamos a lo que nos están consultando. Nos preguntan, segundito. Identifica los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Entonces, nuevamente venimos a nuestra gráfica, buscamos la manera de analizarlo y de recordar los conceptos que habíamos visto en la tarea 1. La idea es que en este espacio pues tengamos participación de todos para poder orientar de mejor manera el desarrollo del ejercicio y hacer un poco más dinámico el encuentro. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Recordemos que por definición la aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Entonces, cuando la velocidad cambia a medida que va pasando el tiempo, encontramos que hay un movimiento acelerado. Esto no me quiere funcionar. Denme un segundo, porfa, que acá estoy teniendo problemas de herramientas. Listo, ya, ahora sí. Entonces, vamos a analizarlo por cada uno de nuestros tramos. El primer tramo, que es de 0 segundos a 15 segundos, que estaría acá, evidenciamos que efectivamente hay una variación en la velocidad. Voy cambiando en el segundo 5, pues ya la velocidad no es la misma que inicia desde 0, sino es otra. No la conocemos acá, pero podemos decir aproximadamente 10. A los 10 segundos podemos decir que su velocidad es aproximadamente 20. A los 15 segundos podríamos decir que su velocidad es de 30. Son valores aproximados, ¿bien? Entonces, como vemos, si hay una variación de la velocidad, hay un incremento en esa velocidad, entonces podemos decir que en este primer tramo hay una aceleración. Esa aceleración claramente es diferente de 0, ¿verdad? Listo. Y tiende a ser una aceleración positiva. Bien, en el tramo número 2, ¿qué se podría concluir del tramo número 2? Vemos que en esta sección, dime, Que tiene una velocidad constante. mantiene una velocidad constante. La velocidad es la misma de 30 metros sobre segundo, independientemente del tiempo que esté dentro de este intervalo. Entonces, cuando tenemos aceleración constante, perdón, cuando tenemos velocidad constante, es decir, que vamos a tener una aceleración que es 0.
¿Por qué una aceleración cero? Porque recordemos que la aceleración es precisamente por definición la variación de la velocidad. Y si la velocidad no varía y está constante, pues quiere decir que no hay aceleración. Por tanto, su aceleración es igual a 0 metros sobre segundo cuadrado y estaríamos hablando de un movimiento uniforme rectilíneo, que eso también lo trabajamos en la tarea anterior con el manejo del simulador. Entonces, en este caso podemos decir que aquí nos movemos con velocidad constante, entonces tenemos una aceleración igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Bien, listo. De manera rápida, entonces, ¿qué podríamos definir de los otros tramos? El tramo 3 y el tramo número 4. El tramo 3 presenta una Del- velocidad, aceleración, y ya en el cuarto presenta la... qué pena que me está marcando y se me corta. Bueno, aquí él dice, en este tercer tramo hay una aceleración, pero en este cuarto tramo la hay también. ¿Me escucha? Sí, te escucho. En el tercer tramo tiene aceleración y en el cuarto ya presenta una desaceleración, porque ya Listo. bajas. Entonces, exacto. En ambas hay una variación de la velocidad. La velocidad no es constante. A medida que va pasando el tiempo, la velocidad va adquiriendo otro valor. Pero en el tramo 3, a medida que va pasando el tiempo, que va incrementando, el valor de la velocidad también lo va haciendo. Inició en una velocidad de 30 y terminó en una velocidad de 60, pero en el tramo 4 hace lo contrario. Inicia a una velocidad de 60 y termina en el reposo, ¿cierto? En una velocidad inicial cero. Entonces acá se dice que está desacelerando o generalmente la aceleración es negativa. Entonces, aquí ya tenemos un movimiento con una aceleración diferente de cero, que es positiva. Y acá entonces podríamos concluir también una aceleración diferente de cero, pero negativa. Con eso damos respuesta a nuestro primer ejercicio que nos pide pues analizar sin hacer cálculos, solamente mirando el comportamiento de la gráfica, cómo se comporta la aceleración de este módulo a medida que va pasando el tiempo. En el punto número 2, entonces ya nos pide aplicar matemáticas para encontrar como tal el valor de la aceleración en cada uno de los tramos del movimiento. Entonces, venimos acá. Aquí ya, pues vemos que habíamos identificado nuestra aceleración, cómo se comporta la aceleración en cada intervalo y acabamos de calcular. Entonces, la ecuación básica para encontrar la aceleración de un sistema cuando tenemos las velocidades y el tiempo es esta. ¿Listo? La aceleración se define o la aceleración es igual al delta de velocidad sobre delta de tiempo. ¿Y quién es delta de velocidad y delta de tiempo? Pues el delta de v es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y el delta de tiempo es igual a t final, o el tiempo final menos el tiempo inicial. Teniendo en cuenta esta definición de la razón de cambio, la proporción o el cambio que hay entre estas dos, pues encontramos que la aceleración la podemos definir con esta ecuación que está acá. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Básicamente eso. ¿Qué nos corresponde ahora? Encontrar la aceleración en cada uno de los tramos, pero antes de eso tenemos que identificar en cada tramo quién sería nuestra velocidad inicial y quién sería nuestra velocidad final. Entonces, por ejemplo, en nuestro tramo número 1, la velocidad inicial y nuestro tiempo inicial va a ser el punto 0,0, ¿cierto? Acordémonos que esto se puede expresar como una pareja de coordenadas x, y, donde x me va a representar los valores del tiempo, mírenlo acá, y donde y me representa los valores de la velocidad. Entonces, si yo digo la primera pareja de coordenadas, pues sería
en el eje X sería el tiempo inicial, que es igual a 0, y la velocidad inicial, que es igual a 0, ¿cierto? Y mi segunda pareja de coordenadas sería el tiempo final, pero de ese primer tramo, que habíamos dicho que cuál era, 15 segundos, perdón, no está definido acá. ¿Listo? Mi tiempo final es de 15 segundos. Y la velocidad final, pues, ¿cuál sería? La velocidad que lleva el auto en esos 15 segundos, que en este caso, acá lo mencionan con esta línea discontinua, sería de 30 metros sobre segundo. Entonces, mi segundo punto aquí sería 15,30. Y la velocidad final es igual a 30 metros sobre segundo. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces que ya conocemos los valores concretos de la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo final y el tiempo inicial, lo único que nos queda es reemplazar valores en la ecuación. Entonces decimos que la aceleración en un primer tramo es igual ¿a quién? A la velocidad final, que es 30 metros sobre segundo, menos mi velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, sobre el tiempo final, que es 15 segundos, menos mi tiempo inicial, que es 0 segundos. Y eso me da que es 30 sobre 15. ¿Cuánto es 30 dividido 15? 2. 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración del sistema en este primer tramo es de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Pasemos entonces a el tramo número 3. El tramo número 2, pues ya se sabe que como es una velocidad constante, no hay aceleración, entonces su aceleración es igual a 0. Si lo quieren resolver de manera numérica, pues básicamente es identificar quién es la velocidad final, pues 30. Entonces aquí serían 30 metros sobre segundo cuadrado menos la velocidad inicial, también sería 30, dividido el tiempo final, que es 20, menos el tiempo final, que es 15, el tiempo inicial, perdón, que es 15. Eso es igual a 30 menos 30, 0, y 20 menos 15, 5. Esto me daría 0. Entonces aquí ya sabemos que la aceleración es 0 metros sobre segundo al cuadrado para mi tramo número 2. Para el tramo 3 es exactamente lo mismo y para el tramo 4 es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que varía acá? Pues que ya los puntos van cambiando, entonces hay que poder identificar de manera correcta cuál sería en cada tramo mi velocidad inicial y mi velocidad final. Y esto es lo único que va a demostrar, o lo que va a demostrar más bien, que es bastante significativo, es que sí se sabe interpretar una gráfica de este tipo. ¿Listo? Entonces, A sub 3 vendría siendo ¿quién? La velocidad final en mi tramo 3. Mi tramo 3 viene desde el segundo 20 al segundo 30. En el segundo 20 tengo una velocidad de 30 metros sobre segundo. O sea, inicia mi tramo 3 con una velocidad de 30 metros sobre segundo y finaliza a los 30 segundos con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Entonces, mi velocidad final es esta que está acá. 60 metros sobre segundo menos velocidad inicial, o sea, la velocidad donde inicia mi tercer tramo, que sería 30 segundos, perdón, 30 metros sobre segundo, dividido el tiempo final, el tiempo donde se termina mi tramo número 3, que acá, por ejemplo, cuando van a ser específicos los tramos, pues dicen, mire, el tramo 3 va desde el segundo 20 al segundo 30. Entonces, mi T final es de 30 segundos, mi T inicial es de 20 segundos. ¿Y esto es igual a qué?
60 menos 30, 30 y 30 menos 20, 10. ¿Cuánto me daría esto? 3. 3 metros sobre segundo cuadrado. Y de esa manera sencilla tenemos entonces el valor de nuestras aceleraciones. Ahora miremos aquí esta cuarta y última aceleración. Identifiquemos los términos. Entonces, la aceleración en nuestro tramo 4 es igual. Identifiquemos quién es B. No, identifiquemos quién es el tiempo inicial y quién es la velocidad inicial. O sea, desde dónde inicia nuestro tramo y quién es el tiempo final y cuál es la velocidad final hasta dónde finaliza nuestro tercer tramo. Entonces, para este cuarto tramo, nuestro tiempo inicial pues va a ser el tiempo final del tramo anterior, es decir, 30 segundos. Ese es mi tiempo inicial. Y a los 30 segundos, ¿cuánta velocidad tiene? 60 metros sobre segundo. Entonces, mi velocidad inicial es de 60 metros sobre segundo. Mi tramo 4 termina a los 40 segundos. Ahí dura el total del recorrido. Entonces, el tiempo final es de 40 segundos. Y a esos 40 segundos, ¿qué velocidad tiene el carro? 0, está en reposo, ¿cierto? Entonces, es igual mi velocidad final a 0 metros sobre segundo. Con eso, entonces ya no me queda sino reemplazar. B final es 0 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que es 60 metros sobre segundo, dividido el tiempo final, que es 40 segundos menos 30 segundos. ¿Y cuánto me da eso? Entonces, 0 menos 60 metros sobre segundo, dividido 40 menos 30, 10 segundos. ¿Cuánto me daría menos 60 dividido 10? 0. ¿Cómo? No. 60 dividido 10. Menos 6. Menos 6 segundos. Menos 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Y de esa manera hemos encontrado el valor de la aceleración para cada tramo. Entonces, esta aceleración ya sabemos que es negativa porque comiences a disminuir la velocidad en una pendiente negativa a la velocidad. Entonces, esto es 6, no 60, sino 6. 6 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, y de esa manera hemos calculado el valor de la aceleración para cada uno de los tramos del recorrido de nuestro móvil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Fíjense que lo que he hecho básicamente es repetir algunos conceptos de la tarea 2, donde se identifica un movimiento uniformemente acelerado o un movimiento uniforme rectilíneo, y aplicamos también, pues en repetidas ocasiones, la ecuación o la expresión para encontrar el valor de la aceleración en cada tramo, definida como la variación entre la velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Bien. Esto es 0 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es nuestro tercer punto? Usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre un auto en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza es 0 en uno de los intervalos? Bueno, acá ya nos dan alguna pista, ¿no? Listo. Entonces, pasamos de la cinemática a la dinámica y los vamos a unir. Nos piden utilizar la segunda ley de Newton. Ya se sabe que la segunda ley de Newton me habla es que la fuerza neta va a ser igual al producto entre la masa del objeto y la aceleración que tiene.
¿cierto? Como tiene diferentes intervalos de tiempo en el que yo tengo que analizar mi recorrido, pues no solamente va a cambiar la aceleración del sistema, o no tendría que calcular solamente una aceleración, sino 4 aceleraciones. Asimismo va a pasar con la fuerza. En cada uno de esos tramos va a haber una fuerza neta diferente, dado que en cada uno de esos tramos hay una aceleración diferente. Entonces tenemos que hacer nuevamente 4 cálculos de fuerza aplicando la misma ley. Entonces acá decimos que la fuerza neta es igual al producto entre la masa por la aceleración. ¿El valor de la masa va a cambiar? No, no va a cambiar. Es la masa del auto que me da el enunciado, que era de 575 kilogramos. Y lo que sí va a cambiar es el valor de la aceleración. Como hay 4 aceleraciones diferentes, pues tenemos que encontrar 4 fuerzas diferentes. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es multiplicar la masa, que es 575 kilogramos, multiplicarlo por la aceleración. La primera aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 1150. 1150 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y estas son las unidades que salen de multiplicar una masa por una aceleración y son conocidas como Newton, que se van a representar siempre con una N mayúscula. Entonces, por favor, cuando ustedes estén haciendo el desarrollo del ejercicio, dentro de los que ya han revisado las retroalimentaciones que yo les he dado y las calificaciones de la tarea 2, soy bastante intensa con el manejo correcto de las abreviaturas y de las unidades, ¿no? Entonces, sigamos, por favor, ese ejemplo en este caso. Bueno, para la fuerza número 2, en el tramo número 2, entonces tenemos exactamente lo mismo. Multiplicamos la masa, que son 575 kilogramos, multiplicados por la aceleración. En este caso, la aceleración en este intervalo ya habíamos dicho que es igual a 0. Por tanto, tenemos una fuerza que es de 0 newtons. Replicamos esto mismo para la fuerza en el tramo número 3. Entonces serían 575 kilogramos multiplicado por la aceleración en el intervalo 3, que es de 3 metros sobre segundo cuadrado, que es igual a ¿cuánto? 575 por 3. 1725. 1725 newtons. Y para el último, entonces serían 575 kilogramos multiplicados por mi cuarta aceleración, teniendo en cuenta su signo menos 6 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a Menos 3450 newtons. menos 3.450 newtons. Listo. De esa manera hemos aplicado la segunda ley de Newton para poder calcular las fuerzas en cada uno de los intervalos. Y nos dice acá, ¿por qué la fuerza neta es cero, es cero en uno de los intervalos? Entonces, ¿cuál sería el sentido físico de por qué esta fuerza sería cero? Eso ya ustedes lo pueden responder, pueden hacer el análisis ahí mismo en su ejercicio. También les sale esta pregunta. Ese análisis, por favor, hacerlo no tan extenso, pero sí concreto y en sus propias palabras, de tal manera que se evidencie no solo una consulta del tema, al que pues obviamente se tiene derecho a consultar el tema, pero también que cuando hay una comprensión de lo que se está diciendo, se puede expresar en palabras propias y eso se nota en la redacción. ¿Mm? Entonces, ahí por favor, dar ustedes
el análisis de por qué justo en ese intervalo la aceleración, la fuerza es cero. Bien, entonces en el punto 4 ya nos dice, dibuja la gráfica. Ya. En el punto 4 nos dice, dibuja la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Entonces, aquí vamos a tener más o menos este resultado. Ojo, para todos cambia. Listo, esta es una tabla que hice de ejemplo, estas son una gráfica con otros valores, pero pues para todos cambia porque recuerden que la masa del objeto, si bien es cierto, la aceleración puede ser la misma para todos porque es la misma gráfica, los mismos intervalos de tiempo, la aceleración puede ser la misma para todos, las fuerzas no. Las fuerzas van a cambiar porque resulta que le añade la masa y la masa del móvil de sus ejercicios va a depender de los últimos dos dígitos de su cédula. Entonces, ahí hace que cada uno tenga una masa diferente, por tanto, unas fuerzas diferentes, por tanto, una gráfica diferente. Se comporta de manera similar, pero los valores van a ser diferentes. Entonces, cuando le piden esa fuerza en función del tiempo, esta gráfica, perdón, quiero hacer como un recorderis de una información básica que tiene que tener toda gráfica, por lo menos en física. ¿Listo? Y es que la gráfica tiene dos ejes y en el eje X siempre va a ir la variable independiente y en el eje Y siempre va a ir la variable dependiente. Cuando yo a ustedes les hice las correcciones de la tarea número 2, en muchas de las gráficas me tocaba decir X y ejes cruzados. ¿Por qué? Porque ponían el tiempo en el eje Y la velocidad, la aceleración o la posición en el eje X. Claro, las gráficas le salen torcidas, ¿cierto? Entonces, necesito que por favor, si ustedes ya recibieron su calificación de la tarea 2 y les digo, les hago la observación de ejes cruzados, ya saben que es porque no graficaron con el tiempo en el eje X. Bien, entonces ahí siempre vamos a poner nuestra variable independiente, que en este caso y en el caso de la cinemática, también va a ser el tiempo, y en el eje Y la fuerza. ¿Qué debe tener también la gráfica? Pues el nombre de los ejes que estamos trabajando. ¿Listo? Tenemos que ponerle su nombre y las unidades en las que estamos haciendo la medición de esas magnitudes. El tiempo lo estamos midiendo en segundos, la fuerza la estamos midiendo en newtons, entonces hacer explícito eso. Además de un título. Digamos que esta es una estructura básica que toda gráfica debe tener. No solamente en la parte de entregarme las gráficas a mí, sino cuando ustedes revisan la literatura van a encontrar que toda gráfica tiene nombre de los ejes, unidades, título y una descripción. Y cuando vayan a hacer los informes de laboratorio, también toda gráfica que pidan, nombre de los ejes, título y las respectivas unidades. Entonces, por favor, no saltar esta parte de tener una buena estructura en la gráfica. Listo, terminado ese paréntesis que lo consideraba bastante importante, entonces les decía que más o menos todas las gráficas van a tener este mismo comportamiento. Este es nuestro primer tramo, ¿cierto? Que va del segundo 0, en el caso de nuestro ejemplo, el segundo 4, pero pues esta es una gráfica más apropiada al ejercicio que ustedes se les asignó, entonces nuestro primer intervalo es del 0, del segundo 0 al segundo 4, tienen un valor puntual para la fuerza que va a variarles a ustedes entre 2000 y 4000, incluso algunos llegan a 5000 newtons, ¿listo? En nuestro tramo 2, como ya vieron, la fuerza va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ahí está el valor de 0. En el tramo 3, que es del segundo 6 al segundo 10, entonces tenemos una fuerza un poco más grande que la del intervalo número 1. Entonces, eso también se tiene que evidenciar dentro de la gráfica. Por último, tenemos en nuestro tramo 4 una fuerza negativa, muy grande, pero negativa. Fíjense, por ejemplo, que aquí estábamos hablando de valores también que
tiene como ese mismo comportamiento. Entonces, si quito todos estos adornitos, podemos mirar que la fuerza de la primera, del primer tramo es de 1150, la segunda es de 0, la tercera es de 1700, está como bastante cercano a la fuerza del primer intervalo, pero la del cuarto tramo está muy lejos porque no solamente es negativa, sino que aparte de todo es de 3450. Entonces, si se fijan, el comportamiento de la gráfica de esas fuerzas es también más o menos así similar, con esta siendo 0. ¿Listo? ¿Esto por qué? Pues porque si la gráfica no les da de esta estructura, algo están haciendo mal, algo está fallando, ya sea en los cálculos o en la manera en que estén haciendo la gráfica. Bien, listo. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Si me alcanza el tiempito, lo podemos hacer al final. Les tengo acá preparado el código en MATLAB. Perdón. Ok. Aquí está el código en MATLAB. Procuré pues hacerlo como muy detalladito, comentarles todo para que sepan más o menos cómo adaptar el código para que les dé la gráfica, ¿no? Entonces acá pues primero definir un eje de tiempo para ver las lineecitas lisas. El intervalo de tiempo pues va de 0 a 12 segundos, que es el tiempo que ustedes tienen en el ejercicio, con un incremento entre tiempo y tiempo o entre registro y registro de 0,01 segundos. ¿Listo? Para que sea bastante pequeño el intervalo y estos puntos donde va a cambiar el valor pues no sea como tan drástico y se pueda evidenciar mejor la estructura a la que se quiere llegar. Bueno, aquí donde dice asignar los valores solo en intervalos abiertos, pues es básicamente que esta gráfica es una función a trozos. Entonces, lo que se hizo acá fue definir esa gráfica de función a trozos y a cada intervalo de X o de T darle un valor en Y o un valor en F. ¿Listo? Entonces, estos serían los valores que ustedes tendrían que modificar dentro del código que les daré. ¿Por qué? Porque pues estos son los valores de las fuerzas que ustedes van a encontrar para cada uno de sus valores de las masas. Bien, entonces solamente hasta el momento, hasta aquí, todo es estandarizado. Únicamente tendrían que cambiar estos que les estoy subrayando. Estos de acá no, porque pues son los mismos intervalos de tiempo para todos. Bien, después de eso, pues acá también lo pueden ir cambiando dependiendo del color que quieran o el grosor que quieran. em, por ejemplo, creo que este le cambia el color y les cambia el grosor de la línea. Miremos. Sí, les pone verde y les pone la línea más gruesa. Listo, yo inicialmente lo tenía en rojo con una línea un poco más delgada. Entonces ahí pues ustedes van explorando y le van cambiando el estilo. Aquí, ¿qué más? Ah, bueno, acá se les programó el nombre de los ejes y las unidades. Entonces, lo que decía, en el eje X va el tiempo, manejamos las unidades y acá pues se le puede poner también el tamaño, se le puede cambiar el tamaño de la letra del eje. Entonces, acá, por ejemplo, lo disminuí de tamaño, entonces aquí la letra pues va a salir un poco más pequeña. Asimismo pasa con el eje, con el eje Y, donde vamos a hablar de la fuerza que se da en newtons y pues mantuve obviamente el mismo tipo de letra. Y el título se puede llamar fuerza en función del tiempo o FTT y lo puse un poquito más grande para que se diferenciara que era el tiempo. Aquí lo que se hace es que en cada una de los ejes
de cada magnitud a medir, ya pues ya sea tiempos o sean fuerzas, pues como los valores cambian, los intervalos también lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, si estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Si a mí la fuerza más grande me dio de 8000, pues este intervalo no me va a servir porque la gráfica solamente me está registrando hasta 5000. Entonces tengo que alargar o agrandar mi rango para que se evidencie mejor la gráfica. Por eso acá puse límites en el eje Y, cambia para cada estudiante. Entonces, este sería algo que ustedes en caso dado también tendrían que comenzar a modificar. Entonces, hasta el momento les estoy explicando el código, pero en realidad ustedes lo que tendrían que hacer es ingresar acá los valores de las fuerzas, ¿cierto? E ingresar acá los valores de los ejes, pues que van dependiendo de los valores tanto menores a las fuerzas. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo cambiar este valor teniendo en cuenta que mi fuerza más grande me dio de 4.312.5 newtons. Entonces, yo lo puedo poner en 4.500. ¿Listo? Y mi fuerza más pequeña fue de 14.375, entonces yo lo puedo poner en menos 14.500. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el rango de los ejes de mi gráfica. ¿Listo? Entonces acá cambió, ya estaba en 5000, pasó a 4000 y acá estaba en 15.000 y lo dejé en 14.000. Más o menos eso sería lo que ustedes podrían jugar con sus gráficas. En este, que es el eje X, pues efectivamente no, porque todos van a tener los mismos tiempos, ¿no? Y no tendría sentido, por ejemplo, que yo le pusiera un intervalo de 20 cuando solamente voy a manejar de 0 a 12 segundos. Pero pues acá en caso dado se los cambiaría. Entonces yo estoy haciendo estos cambios pues para que les quede grabado más o menos en dónde tendrían que modificar ustedes ay, ay, ay. El código para adaptarlo a sus propias gráficas. Bien. Eh, ¿Qué más? Y en esta última parte, esto más que todo es un detalle de fina paquetería, lo que hace es mostrar los valores de la fuerza en cada uno de los intervalos como para ayudar a visibilizar mejor el resultado de las gráficas. Si yo quito esta parte del código, fíjense que aquí ya no voy a tener los valores concretos de las fuerzas. Ese sí es importante que lo maneje para ustedes porque es lo que yo voy a evidenciar, que efectivamente estos valores de acá coinciden con los valores que encontraron de manera escrita, de manera matemática en el punto número 3. Y ustedes ya saben que yo miro eso, que yo miro que esas tablas, por ejemplo, en la tarea número 2 que yo estaba calificándoles con el simulador, yo buscaba y evaluaba 1 o 2 puntos de manera aleatoria, la base o los datos experimentales que les arrojaba el simulador con las tablas que ustedes ponían para hacer las gráficas. Y en algunos estos datos no coinciden, no sé qué. Yo reviso eso, entonces por eso considero que esta parte del código también es importante y lo que harían es cambiar acá los valores. Estos valores que están acá son los que deben coincidir con los valores que están acá. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo 3000, entonces acá también tendría que estar cambiando a 3000. Y acá lo pueden ver. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya más ahí con la ayuda de esa gráfica no lo podría hacer. Espero les sirva, la usen, le agreguen cosas. Había gente que le ponía el nombre propio a sus gráficas, algo que me pareció súper genial. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si le quieren cambiar el color o el grosor de la línea, bueno, ya lo que ustedes les quieran agregar sería de hecho un poquito gratificante para uno de docente. Listo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Bueno, veo que ya hay 3 estudiantes conectados. Porfa, verifiquemos que estén inscritos en la asistencia. Seguimos Eh, con el una siguiente pregunta. punto. Dime. ¿La asistencia es la misma que uno pone en el campus virtual o toca llenarla acá? Sí. No, no, no. La asistencia es la que ustedes ponen en el campus virtual. Lo que pasa es que a mí me queda registrado si marcaron asistencia o no. Listo. Entonces, bueno, ya salimos de este punto de dibujar la fuerza neta en función del tiempo. Ahora entonces vamos a calcular el área bajo la curva de la gráfica de la velocidad. Y fíjense que también les pide hallar el área bajo la curva de la gráfica de el tiempo, ¿verdad? Y al final les piden comparar esas áreas y que analicen la relación que hay entre ellas. Entonces, este punto número 7 es nuevamente requiere de un análisis de parte de ustedes que pues obviamente pues no se va a tocar acá. Y el punto número 5 y 6 básicamente es el mismo. Entonces voy a explicar el punto número 5 para dar por finalizada la sesión de hoy. Y ustedes lo que único que hacen es, bajo las indicaciones de la explicación en el punto 5 hacer el punto 6. Bien, listo. Entonces nos piden, por ejemplo, calcular el área bajo la curva de la velocidad en todo el intervalo explicando el significado físico. Bueno, explicar el significado físico lo van a hacer ustedes dentro del proceso de eh, estudio y averiguación que hacen junto con el material que se les brinda, tanto en el curso como lo que les compartí en el foro. Entonces, para calcular el área bajo la curva, para calcular el área bajo la curva, vamos a nuevamente dividir trazo por trazo. Entonces, fíjense que este primer pedacito, este primer tramo, cuando yo miro el área bajo la curva, estoy descubriendo que es básicamente un triángulo rectángulo. Y como me piden el área, pues tengo que hallar el área de un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? El área del triángulo es un medio de ¿quién? De base por la altura. Siendo B la base, de aquí a aquí, y H la altura, es decir, de aquí a aquí. Entonces, ¿quién es la base? El tiempo, el cambio en el tiempo, y H sería el cambio en la velocidad. Bien, entonces, base por altura sobre 2 sería la ecuación. A la hora de reemplazar, ¿cuál sería la base? La base, pues, es el tiempo, o sea, 15 segundos, porque ya sabemos que este intervalo va de 0 a 15, por la altura de este triángulo. Entonces, la altura de este triángulo que va de 0 a 30. ¿Listo? Entonces la altura sería de 0 a 30. 15 por 30 dividido 2, ¿cuánto me da eso? Los escucho. 225. 225, 15 por Sí, 30. Listo. Y sí. 15 por 30 dividido 2. No, O dividido en sea, dos. allá toda 225. Lo completo. 225. Listo. Pasamos entonces a el siguiente tramo y encontrar el área bajo la curva del siguiente tramo. ¿Qué vemos acá en este tramo? Pues ya no es un triángulo. Esto que está aquí es básicamente un rectángulo. Entonces tendríamos que encontrar el área de un rectángulo. ¿Cómo se define el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Listo? ¿La base quién es? El tiempo. ¿Listo? ¿Cuánto hay de 15 a 20? 5. 5. Por la altura, que sería de 0 a
30. 30. Entonces, 5 por 30, ¿cuánto sería? 150. 150. Listo. Pasamos entonces a nuestro tramo número 3. En este tramo número 3 yo lo hago de manera un poco más sencillita. Encontramos aquí un rectángulo. Y aquí un triangulito, ¿verdad? Entonces es la suma de dos áreas, El área de un rectángulo, que ya vimos que es área 1 más área 2, entonces acá podemos decir que área 1 más área 2, y eso es igual. El área 1 es ¿qué? El área de un rectángulo, que es base por altura, base de acá y altura de acá, más el área de un triángulo, base por altura, más el área de un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? Un medio de base por altura. ¿Listo? Entonces, para reemplazar de manera numérica, ¿cómo estaría acá? Deme un segundito. Ahí, listo. Entonces, el área 1 es igual a la base. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? Que va de 10. 20 a 30. 10 por la altura, que sería de 0 a 30. ¿Listo? Más un medio de la base. Miren que el triángulo tiene la misma base que el cuadrado, que también entonces sería 10 por la altura. ¿Y cuál sería la altura de este triángulo? Solamente esta que está acá. Es decir, lo que va de 30 a 60, que sería 30. 30 también. Da la casualidad que es 30. Pero pues si hubiera otro número, sería la altura diferente. ¿Listo? 30. Y entonces ya solamente queda reemplazar 10 por 30 más un medio de 10 por 30. Me dicen por favor si me equivoco en las cuentas. Y de esa manera encontramos el área bajo la curva de este tramo número 3. ¿Listo? Identificando la figura, si es un cuadrado, si es un triángulo, encontrando a partir de la expresión para hallar el área pues, de esas figuras. En caso dado como en este tramo 3 se tendrían que sumar, en este caso como el área, el tramo 1 y el tramo 2, pues se tratan de manera independiente. Y por último, entonces tenemos otro nuevo triángulo, que sería este de acá. Chan, chan, chan. Igual es un triángulo rectángulo, entonces se hace de la misma manera. Este sería área 1, área 2, área 3, área del tramo número 4, que es igual a un medio de base por altura, que es igual ¿a quién? A un medio de la base, que sería 10, por la altura, que sería 60. ¿Listo? Que va desde 0 hasta 60. ¿Y esto es igual a quién? A 300. ¿Me confirman, por favor? Sí, a 300. Listo. De esa manera, entonces, acabamos de encontrar el área bajo la curva de
la gráfica de la velocidad en función del tiempo. A las unidades, ustedes mirarán dentro del proceso de análisis que hacen, cuál sería las unidades de esa área y qué significado, qué sentido físico tiene. ¿Listo? Bien. Bajo ese mismo principio, pues realmente el área bajo la curva de esta gráfica de la fuerza en función del tiempo, pues sería muchísimo más sencilla. Porque si vemos, básicamente la compone 4 rectángulos. Este es el área número 1. Este sería el área número 2. Y este sería el área número 3. Bueno, miento. Otra área. Aquí. Estas serían las áreas. Ahí ya ustedes mirarán. ¿Listo? Si lo que dije está bien o está mal. Entonces, tener en cuenta que esto va hasta el punto 0. Bueno, hasta el eje de acá. Entonces, el área de este tramo no sería todo esto, sino sería 0. Porque este es el marco de referencia que ustedes tienen que tomar. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo. ¿Cuál sería esta primera área? Base por altura. Esta segunda área, así sea 0, se calcula también como base por altura. Esta área base por altura y esta área base por altura. ¿Listo? Obviamente, cada una de estas va a tener unas unidades diferentes y un sentido físico diferentes, pero van a tener algo en común. Y ese algo en común es lo que ustedes tienen que entrar a explicar y analizar en la pregunta número 7, creo que es. Sí, en la pregunta número 7. Y es comparar qué encontraron en esas áreas bajo la curva, tanto de la velocidad como de la fuerza. Y este punto es importante que lo analice. Bien, explicar su significado hace que el ejercicio esté desarrollado de manera completa, hace que ustedes obtengan el puntaje total y estas explicaciones deben ir también, este análisis debe ir también dentro de los videos que ustedes presentan. Entonces, me pasó mucho que en los videos de la tarea número 2, cuando les tocaba analizar las gráficas y dar respuesta a las preguntas, muchos videos lo que hacían era exponer cómo hicieron las gráficas en MATLAB. Eso está bien, se debe evaluar, pero si no hay un análisis o si no hubo un análisis del tipo de movimiento uniforme con el tipo de movimiento uniformemente acelerado, pues no cumplen el objetivo que se quiere cumplir con el desarrollo del video. ¿Listo? Entonces, por favor, también no solamente mostrar cálculos, sino que en el video que ustedes vayan a hacer de sustentación, hacer énfasis en estas explicaciones, en estos análisis físicos del ejercicio. Bien, que eso pues también les va a demostrar conocimiento y consulta del tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, por hoy terminamos con el desarrollo o las indicaciones del desarrollo de este ejercicio número 1B. Espero pues ser de ayuda en este proceso y nos estaremos viendo en las demás citas programadas. ¿Listo? Dejaré compartir, detendré grabación y con el favor de Dios ya mañana en sus foros estará el Muchas gracias, tutora y compañeros. Hasta luego. proceso.